Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Es un privilegio verdaderamente poder volver a saludarlos, saber que la gran mayoría, dentro de lo que cabe, nos encontramos bien de salud y pues vamos a seguir confiando en nuestro amado Dios, que Él tiene el control de todo. Hemos visto en estos días mucha gente enfermita, algunas personas, amistades nuestras y familiares y de todo, ¿verdad? Ok, chicas, ya tienen listo su cuaderno y su lápiz. Vamos a ver, ya vimos a María. Se cree que esta chica tenía aproximadamente unos 14 a 16 años de edad cuando el ángel Gabriel se le presentó dándole la encomienda del Señor. Sí, era una chica que comúnmente a esa edad era la edad casadera en el pueblo de los judíos en aquel tiempo, y así es como se empieza a desarrollar. Era una chica humana como tú y como yo, hechura de Dios. Vamos a leer un poquito de su biografía. Para esto, el nombre de María en griego significa Miriam. La maternidad es un privilegio doloroso para todas las que hemos sido madres, lo sabemos. La joven María tuvo el privilegio único de ser madre del mismo Hijo de Dios. Fíjense bien, madre del Hijo de Dios, no madre de Dios, sino de su Hijo. Aún así, los dolores y el placer de su maternidad los comprende cualquier madre. María fue el único ser humano que estuvo presente en el nacimiento de Jesús y que también actuó como testigo de su muerte. Y esto es impresionante porque pues que estemos presentes en su nacimiento es lógico, pero qué dolor estar presente el día de su muerte. Ella lo vio llegar como un bebé y lo vio morir como su Salvador. Lo dice claramente en la Biblia, y esto grábenselo y anótenlo. Para ella Jesús fue su Salvador. Hasta la sorpresita visita del ángel Gabriel, la vida de María se desarrollaba también como ella lo esperaba. Hacía muy poco tiempo ella se había comprometido con un carpintero de la localidad llamado José y esperaba la vida de casada. Sin embargo, la vida de María cambiaría en un instante para siempre. Los ángeles no suelen concertar citas antes de visitarte, como si la felicitaran, como si la ganadora de un concurso en el que ha participado. María encontró el saludo del ángel intrigante y su presencia estremecedora. O sea, le intrigó la presencia del ángel en ese momento. Lo que escuchó de inmediato fueron las noticias que casi cada mujer en Israel esperaba oír. Su hijo sería el Mesías. Ellas conocían que el Señor vendría, lo estaban esperando, como ahora nosotros lo estamos esperando en su segunda venida. Y yo imagino que muchas de las chicas casaderas se imaginaban ¿y quién irá a ser la mamá, o cómo irá a ser esto? ¿A través de qué vaso de honra nacerá ese bebé? Eso era lo que se preguntaban seguramente todas las jovencitas de esa época.
¿sí? Entonces, ella esperaba, todas esperaban el Salvador prometido. María no dudó del mensaje cuando el ángel se lo dio y ella preguntó cómo sería posible esta concepción. Gabriel le respondió que el bebé sería el Hijo de Dios. Su respuesta era una que Dios esperaba, pero que no recibe de muchas personas. He aquí la sierva del Señor, dijo ella, hágase, la sierva de el Señor, la de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso está en Lucas 1:38. Más adelante su cántico de gozo a Elizabeth, su prima, muestra lo mucho que conocía María a Dios. Sus pensamientos estaban llenos con las palabras del Antiguo Testamento. Pocas semanas después de su nacimiento, llevaron a Jesús al templo, y eso lo vamos a ver con calma, para dedicarlo a Dios. Allí José y María se encontraron con dos personas, Simón y Ana, que reconocieron en el niño al Mesías y alabaron a Dios. Simeón mencionó a María algunas palabras que quizá ésta recordó muchas veces en los años siguientes. Una espada traspasará tu misma alma. Eso está en Lucas 2:35. Gran parte del doloroso privilegio de la maternidad sería ver a su hijo rechazado, crucificado por la gente que vino a salvar. Los mismos que un día lo alababan y le decían Hosana al Hijo de Dios y le palmas y todo eso, 2 días o 3 después le decían, gritaban, crucifíquenlo. Podemos imaginar que aunque hubiera sabido lo que sufriría al ser la madre de Jesús, yo creo que hubiera respondido lo mismo. Esta es una pregunta para ti y para mí. ¿Estás tú como María dispuesta a que Dios te use como lo hizo con ella? Claro, no teniendo otra vez a su hijo, pero obedeciendo sus indicaciones, sus ordenanzas. Bueno, pues vamos a ver los puntos fuertes y logros. Ella fue madre de Jesús, el Mesías. Ella fue el único ser humano que, como ya vimos, estuvo desde su nacimiento y también presente en su muerte. Ella estuvo dispuesta a ser útil a Dios y ella conocía y aplicaba la palabra de Dios. Lecciones en su vida. Los mejores siervos de Dios son con frecuencia gente sencilla y dispuesta a servirle. Ella era una mujer sencilla y estuvo dispuesta a servirlo en todo momento. Otra lección de su vida es que los planes de Dios incluyen muchos hechos extraordinarios en gente sencilla, común y corriente. Y el carácter también aprendió que de una persona se revela por su respuesta a lo inesperado. Datos: ella nació en Nazaret de Belén nació en Nazaret y también se habla de Belén, su historia. Su ocupación, ella era ama de casa, como muchas de nosotras. Bueno, aunque tengamos una profesión, si tenemos familia o aunque estemos solas, pues también hacemos labor de casa, ¿verdad? Su esposo José, sus parientes Zacarías y Elizabeth, sus hijos Jesús, Jacobo, José, Judas, Simón y varias hijas. Y el versículo clave de esta historia dice cuando ella en Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra.
Pues esta es su biografía. Vamos a empezar con lo siguiente. Antes de la caída de la raza humana, Dios ya tenía planes para redimir al hombre. Como parte de este plan, Él mismo tomó forma humana y habitó entre su creación. Para hacerlo, como ya vimos, escogió a una mujer joven, virgen, pura y devota. Con el poder del Espíritu Santo, ella concibió y dio a luz al Hijo de Dios. Esta mujer, llamada María de Nazaret, fue una mujer digna de imitar, y vamos a ver por qué ella fue y para nosotros debe ser una mujer digna de imitar. Número 1, si quieren pónganle, así vamos a empezar la historia, el anuncio de Gabriel a María. Al 6º mes, y les mandé con anticipación la cita de Lucas 1 del 26 al 56, varias citas, para que las leyeran con anticipación, porque sí están largos los temas en esta ocasión y nos tardaríamos mucho leyendo la historia, que además es muy conocida por nosotros, la anunciación del ángel a María. Pero vamos a ir leyendo como por sustratos. Dice que al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, fíjense por quién fue enviado, por Dios nuestro Creador, a una ciudad llamada Nazaret, a una joven que era una virgen. Y virgen se entiende que no conocía todavía varón. Ella se llamaba María, comprometida con un varón llamado José. Cuando entró el ángel le dijo: salve, muy favorecida. Y ahí sí les pido que anoten en su cuaderno: salve, salve, muy favorecida. ¿Qué significa esto? Pues que eres entre miles de mujeres la escogida y que la gracia del Señor te ha alcanzado para que tú seas ese vaso hermoso, útil para que el Señor llevara a cabo, traer al Mesías prometido. Salve, muy favorecida. Y le dice: el Señor es contigo, que significa el favor del Señor te ha elegido. Al darse cuenta, pero recuerden quién es el que está poniendo todo: el Señor, ¿sí? Al darse cuenta del temor de la joven, imagínense, el ángel continúa hablando todavía con más suavidad. Le dice: no temas. Pues imagínense cómo no va a temer, cualquiera estaríamos temblando. Nunca hemos visto un ángel, no tenemos ni idea cómo son. Pueden ser tan naturales como cualquier varón, pero no sabemos. Deben ser impresionantes, creo que son muy altos, muy guapos, no sé, pero ella sabía que no era un personaje cualquiera, que no era un humano. Entonces el mismo ángel le dice con voz suave: no temas, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Después de un momento, ella pregunta, ¿sí? ¿Cómo será esto? Porque no tengo esposo todavía. Esta no fue una pregunta de duda, sino fue una pregunta de sorpresa, de cómo va a ser, o sea, ¿sí?
como en el caso de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él sí fue como incrédulo, pero que está en Lucas 1:18. Pero aquí en el caso de María fue una curiosidad normal, algo que nunca en la vida se ha visto y de repente aparece. Pues es lógico que te dé curiosidad normal y sana de saber cómo va a ser esto, o sea, a qué voy a ser sometida, qué implica este mandato, qué tengo que hacer, todas esas preguntas ahí estaban, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo le dice, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que te nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu prima Elizabeth va a ser madre de un niño. Le está diciendo, tu prima va a tener un bebé a pesar de su edad avanzada. Este es el 6º mes de su embarazo para ella. Y a ella la llamaban estéril. ¿Por qué ahora va a tener un bebé? Porque no hay nada imposible para Dios. María nunca había oído la voz de Dios con sus oídos, pero su corazón la reconoció perfectamente. Entonces ella le respondió, he aquí, la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Con esta respuesta, ella revela su corazón totalmente sumido a la voluntad de Dios. Posiblemente el Señor escogió a María porque Él sabía que ella estaba acostumbrada a decirle sí a su padre terrenal, o sea que era una chica normal, ¿sí? Que era una chica obediente a su papá terrenal y por lo consiguiente podría ser también sumamente obediente al Padre Celestial. Entonces, qué interesante todo esto. Voy a leerles algo que me encontré por ahí buscando. María nunca había, como hemos dicho, tampoco nunca había escuchado la voz audible de Dios, como posiblemente tú tampoco la hayas oído alguna vez, o seas de las privilegiadas que ya la han escuchado, o que te has dedicado tiempo para buscar escuchar la voz de Dios. Porque esto no es algo loco que estoy diciendo. Su palabra dice, mis ovejas oyen mi voz. Para que esto sea posible, oír la voz de Dios, es necesario poner en ejercicio nuestra fe, la fe que el Señor puso, esa medida de fe, y que esta fe esté puesta de parte de Dios en ti. La fe sabemos que viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. No dice que la fe viene por el ver, sino por el oír. Ella no cuestionó al ángel, simplemente obedeció las instrucciones que el ángel le dio por medio de el Señor. Si en algún momento nosotros hemos cuestionado al Señor con incredulidad, no lo hagamos más, ya que perderemos el tiempo y muchas de las promesas que Él tiene para nosotras no llegarán a cumplirse, porque sabemos, porque la Biblia lo dice, que sin fe es, a ver, todas en coro, imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Dios premia a los que lo buscamos, ¿sí? Esto está en Hebreos 11:6. La fe, por lo tanto, es un ingrediente no solo necesario, sino primordial en la vida del creyente que desea agradar a Dios. Continuamos. A ver si no ya me perdí. No vamos bien. Ok. Entonces, ahora vamos a ver como punto número 2. El punto número 1 fue el anuncio de Gabriel a María. Ahora vamos a ver el punto número 2. María y su prima Elizabeth. El Señor conoce nuestra necesidad de que nosotras tengamos amistades. Mejor aún que nosotros, Él sabía que María y Elizabeth se necesitaban. Justamente en ese momento tan especial en las vidas de ambas. María, que era una jovencita sin experiencia, acababa de recibir una noticia sumamente increíble, impactante, impresionante. Parece que ni siquiera José creyó su historia hasta que el ángel se le apareció. Con razón María tuvo la inmensa necesidad de convivir y compartir con alguien que la comprendiera. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sentido esa necesidad imperiosa de ir con alguien que nos comprenda? Que estamos buscando ese apoyo, ese apapacho. A lo mejor no es tanto el que te den por tu lado, pero si quieres compartir tu dolor con otras personas. Y aquí María fue a casa de su prima Elizabeth. La escritura dice que ella fue deprisa a la casa de su prima Elizabeth y que ella se quedó ahí por 3 meses. En aquel tiempo y en la actualidad, el valor de una mujer se medía en la habilidad para concebir hijos y por ejemplo, Elizabeth era despreciada y avergonzada porque no los tenía, era una mujer ya de edad avanzada. El no tenerlos era una vergüenza para esa mujer. Entonces vemos como Elizabeth, por su parte, también necesitaba de la amistad de María. Esta porción de las escrituras la vemos, anótenla por favor en Lucas 1, del 41 al 43, chicas, donde habla de todo esto. Elizabeth también necesitaba la compañía y la ayuda de alguien, y en este caso el Señor le mandó a una jovencita. Ella era una señora, como ya vimos, de edad avanzada, aquí como tu servilleta, esperando un bebé. Ay, no se imaginan que yo a mis años o tú a los tuyos, si ya andas en los 50 y tantos, que estés embarazada. Bueno, pues ella sí lo estaba. Su esposo había quedado mudo, él también ya era grande de edad.
Y esto ordenado por el ángel porque él sí fue incrédulo. Eso está en Lucas 1, 19 al 20. Y podemos imaginar que estas dos mujeres piadosas se disfrutaban al máximo la compañía y la amistad la una de la otra. Una jovencita te inyecta alegría, te inyecta vitalidad, te inyecta gusto y muchas preguntas te tiene ocupada quienes convivimos con jovencitas. Incluso con tus hijas, el día se te va, te hace reír, te hace bailar, te hace hacer cosas locas. Pues seguramente María le vino a dar gozo y felicidad a esta mujer de edad avanzada, su prima. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros tenemos primas que nos llevan muchos años de edad? O al revés, que nosotros somos las jovencitas tías de una persona muy adulta. Y también esta chica necesitaba el consejo y el apapacho y la sabiduría de una mujer adulta. Entonces ambas se disfrutaban como compañeras. También es muy posible que María ayudó con el nacimiento de Elizabeth cuando nació Juan el Bautista, sin saber que ella, unos meses después, daría a luz en un establo, y quien seguramente la ayudó en su alumbramiento fue José, su esposo. Elizabeth fue la segunda mujer en saber que el Mesías venía. Cuando Elizabeth vio que llegó a visitarla María, ella la saludó y ella fue llena del Espíritu Santo y su bebé también, tanto que dio un vuelco el bebé de gozo porque la presencia de María, en María venía el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Para reflexionar les pongo unas preguntas. ¿Eres tú? Hola Cris, Ame, Magda, ay, acuérdenme quién más, Angelina, porque no la Sofi, Ame, Tania, Alecita, ¿quién más? Andrea, América, ya lo dije. Bueno, todas ustedes que están conectadas, eres una mujer que cuestiona todo antes de obedecer. Esa es una buena pregunta. Otra pregunta que te hago con todo mi cariño, chica. ¿Eres alguien que no batalla en decirle sí a Dios? Otra pregunta. ¿Qué sacrificios has tenido que hacer para seguir a Jesús? Y sacrificios, por ejemplo, ¿cuántas veces te han menospreciado, te han hecho a un lado, no te han invitado a X o a tal lugar? Porque ayer es muy aburrida, tú hablas mucho de Dios y a la gente no le interesa oír de Dios. ¿Te ha pasado? ¿Eres alguien dispuesta a involucrarte y a ayudar a otras mujeres? Como en este caso ambas, siendo jovencita estuvo dispuesta y la otra mujer no joven también estuvo dispuesta. Así que el punto para ayudar a alguien no tiene que ver tu edad, sino la disposición en tu corazón. Ahora vamos a ver que es interesante ver las similitudes entre estas dos mujeres. Y aquí sí me interesaría que lo anoten porque a mí me llamó mucho la atención cuando leí esto en mi estudio. Pongan similitudes de María
y Elizabeth, chicas, por favor. Dicen que soy bien mandona y yo creo que sí soy mandona, pero aguántenme. Así somos las maestras de antes. Entonces, similitudes entre Elizabeth y María. ¿Se va entendiendo, chicas? Pónganme por ahí aviso, si sí o no. Inciso A. Ambas eran devotas del Dios viviente. Y estamos de acuerdo, ¿verdad? Ok, chicas, ya vi que sí se está entendiendo. Ambas devotas del Dios viviente. Inciso B. Ambas experimentaron embarazos milagrosos. ¿Por qué? Porque una era una mujer vieja, y se oye feo, ¿verdad? Pero era la verdad. Una mujer no joven, para que no se oiga tan feo, y estéril. Y la otra era una mujer joven y virgen. Entonces, ambas experimentaron embarazos milagrosos. Inciso C. El ángel Gabriel reveló el nombre de los hijos de ambas. A María directamente se lo reveló el ángel y le dijo que le pusiera como nombre Jesús a su bebé. Y a Elizabeth se lo reveló a su esposo Zacarías, a quien una vez que se lo reveló quedó mudo y le dijo, le pondrás por nombre Juan. Ya posteriormente cuando habló, ya lo supo Elizabeth. Entonces, a ambas el nombre de sus hijos les fue revelado por el ángel Gabriel. Inciso D. Ambas eran madres de hijos especiales. ¿A poco no? Juan el Bautista dice la palabra que ha sido el mayor profeta que levantó Dios en Israel. Y él es el que vino abriendo camino y decía, era la voz del camino, que vino abriendo camino al Señor para que él entrara. Entonces, ellas eran madres de dos hijos especiales. Los dos estaban destinados a morir de formas violentas. Juan, decapitado, y Jesús, crucificado. Y por último, inciso E, ambas eran madres de hijos especiales. Ambas tuvieron que tratar con la incredulidad de su esposo. Tanto María como Elizabeth tuvieron que tratar con la incredulidad de su esposo o futuro esposo. Elizabeth tuvo que tratar con la incredulidad de Zacarías y María con la incredulidad de José. Está interesante, ¿verdad? Esto a mí me llama mucho la atención, estas similitudes entre ambos. Ahora vamos a ver como punto número 3 los sacrificios personales de María. María, esta hermosa chica, aprendió que un privilegio especial viene acompañado de sacrificios personales. Y lo repito, María aprendió que un privilegio especial viene acompañado de sacrificios personales. ¿Y cuáles fueron estos sacrificios? Por ejemplo, ella expuso su reputación. Es algo que mucha gente no está dispuesta a que su reputación le sea pisoteada, a que se hable mal de ti, a que se levanten especulaciones sin que la gente conozca la verdad.
En el caso de María, ¿se imaginan? Podía la gente que la conocía y su propia familia, su pueblo, la podían tachar como loca. Ay, sí, ahora resulta que sin tener varón ya está embarazada. La podían tachar como una mentirosa. Más si decía que estaba esperando al Mesías esperado, al Hijo de Dios. O también la iban a tachar como la chica infiel de su prometido. Entonces, su reputación estaba en juego. ¿Quién iba a creer que ella estaba esperando un niño sin haber tenido relaciones íntimas con un hombre? José no le creyó a pesar de que la amaba. Él le creyó hasta que el ángel se le apareció y directamente se lo explicó. Pero ahora la pregunta es, ¿qué de sus padres? ¿Qué de los vecinos? ¿Qué de los religiosos? ¿Qué de toda la gente del pueblo? Y voy a hablar un poquito del contexto social de aquel tiempo con una chica que estaba casadera. Espérenme, porque esto lo tengo. Ya lo encontré, aquí está. Vamos a ver en relación a sus usos y costumbres. La reputación, como ya vimos, de María estaba en juego. Ella era una joven soltera, encinta. Se arriesgaba, en aquel tiempo una chica en esas condiciones, se arriesgaba a un total desastre. A menos que el padre de ella, a menos que el padre de la criatura aceptara casarse con ella, porque si no, no le iba a pintar muy bien. Pero también había la posibilidad de que quedara sola para toda la vida, si el padre de su criatura no se hacía responsable. Si su padre en la carne, su papá, la rechazaba, también ella podía verse forzada a mendigar o a prostituirse, porque la sacaban, la echaban a la calle. ¿Y para qué prostituirse? Porque era la única manera de que podría una mujer en esa condición sobrevivir, porque nadie la empleaba, todos la despreciaban, todos la rechazarían, y claro que siempre, como dice el dicho, se hace leña del árbol caído, ¿verdad? Y no estarían nunca dispuestos a ayudar a una mujer infiel, porque toda la gente era muy digna. Por eso es que el Señor en una ocasión dijo: el que esté libre de pecado que tire la primer piedra, porque esto era muy acostumbrado y hasta la fecha, ¿a poco no? Qué fácil es que señalemos a aquel que la regó, aquel que no está viviendo una vida conforme a la que yo vivo. Y qué decir si conocemos a alguien que está en prostitución o que es lesbiana o es prostituta o es la amante de alguien. Qué fácil es que nosotros la señalemos con el dedo porque no está dentro de mi estatus social, y en vez de que nosotros les hablemos del amor de Dios antes que todo y no juzgarlo, porque ¿sabían algo? ¿A quién le toca juzgar? Es al Señor Jesús. El día del juicio quien va a juzgar es Él.
Entonces tenemos que grabarnos esto, ni siquiera va a ser el Padre, va a ser el Dios en la personalidad de Cristo quien va a levantar el juicio en contra de cada persona. Cuando nosotros juzgamos a alguien, nos estamos poniendo en el lugar de Cristo y eso no es correcto, es pecado, chicas. Entonces, ella, a fin de poder sobrevivir, ellas, las mujeres en aquel tiempo y en la actualidad también pasa, pues se pueden dedicar a cuestiones como la prostitución. Y María, con su historia de estar encinta por obra del Espíritu Santo, se arriesgaba también a que, como ya dije, la consideraran demente. Con todo y a pesar de los posibles riesgos, María dijo cuando se le hizo la petición, le dijo al ángel, que directamente se lo estaba diciendo a Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a lo que tú digas. Y la pregunta para nosotros hoy, ¿estamos dispuestas a que las peticiones que el Señor nos haga de dejar de hacer, de quitar de nuestra vida, de agregar a nuestra vida, de cualquier indicación que el Señor nos dé, estamos dispuestas a decirle hágase conmigo conforme a tu palabra? Cuando nosotros leemos algo que Dios nos está indicando, nos está ordenando, y nosotros decimos, ay sí, pero esto es para Tania, no, esto es para Sonia, no, esto es para la Male, pero no es para nosotros. Entonces se los dejo de tarea, hágase conmigo conforme a tu palabra o conforme a tu voluntad. Cuando María lo afirmó, no se imaginaba la tremenda bendición que recibiría. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando nosotros le damos un sí a Dios, no tenemos ni idea qué cosas vienen entre todo lo que vamos a vivir cuando nosotros le decimos sí a Dios. ¿A poco no hemos recibido tremendas bendiciones a partir del día que le dijimos sí, Señor, entra a mi vida? Te reconozco como mi único Dios, como mi Salvador. Sí, Señor, heme aquí, úsame a mí. Tremendas bendiciones que hemos recibido. Esta chica solo sabía que Dios le pedía que lo sirviera y ella estaba deseosa de hacerlo. No esperes a ver qué bendición tendrás antes de ofrecerle tu vida a Dios o antes de decirle a Dios sí a aquello que te está pidiendo. Ofrécete de buena gana, aun cuando los resultados de hacerlo parezcan desastrosos. Continuamos. Entonces ya vimos cómo su reputación aquí estaba en juego. Ahora vamos a ver qué de los planes de María. José y María, una vez que ya el ángel habló con José, le explicó, él entendió y la aceptó como su esposa, entonces ellos tenían planes como recién casados, ¿verdad? José y María tuvieron que hacer un viaje largo a Belén durante los últimos días del embarazo de María.
Ella cuando regresó 6 meses después ya se le notaba. Se presenta toda esta situación de lo que hablamos, de su reputación, el que dirán y todo, pero finalmente ellos empiezan a vivir como el matrimonio que ya son y se van, ya ella en sus últimos días de embarazo, ellos se dirigen a un viaje largo, y largo para ellos en ese momento sí lo era. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que te vas de aquí a, bueno, yo que soy de Jojutla, o a Zacatepec con mis paisanas, tú dices, ahí está, es un viaje muy largo. No, en coche no. En moto tampoco, en bicicleta un poco más pesado, pero en burro, aún así sean 7 kilómetros, súbete a un burro. Si alguna se ha subido un burrito, no es lo mismo que un caballo. El burrito tiene sus pasitos cortos y yo no sé qué onda, pero te lleva brincando, brincando. Ahora, si ya tienes más de 8 meses de embarazo o 8 meses y medio, te falta una semana, ¿te subirías así con esa pancita de ese tamaño, con todas las molestias, con todo lo que implica un embarazo? ¿Te subirías a un burrito? Pues ella sí lo hizo, porque tenía que desplazarse hasta Belén, porque el gobierno de aquel tiempo estaba forzando a todas las personas, como a José, a recorrer esa distancia solamente para ir a pagar sus impuestos. Vamos a leer un poquito sobre de esto. Imagínense el sacrificio de ella, porque es bien fácil ver las imágenes y hasta figuritas en el nacimiento, y hasta ponemos al burrito, ¿no? Y a María. Pero pónganse en el lugar de ella. Esto fue algo bien tremendo, ¿sí? Nunca vayas a hacer la prueba si estás embarazada de subirte a un burro para saber qué sintió María, ¿verdad? No te vayas a caer. Pero a ver, vamos a imaginarnos, a meternos en esto. La prometida de José tenía que ir con él. El bebé iba a nacer en cualquier momento, ya lo dijimos. Entonces se van para Belén. Si tú vas en carro de Israel, de un lugar a otro, como ya vimos, no es tan lejos, pero aquí ellos llegan a Belén. Pero cuando ellos llegaron ya sabemos que no había un lugar donde se hospedaran. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no tenemos la garantía de que viviremos una vida cómoda. Se nos ha prometido que aún lo incómodo tiene significado en el plan de Dios. Por ejemplo, ayer estaba orando por el Doc Silva y su familia y decía, Señor, el doctor te ama tanto. Yo solamente estuve con él 5 años consecutivos yendo a misiones y la verdad se sufre, se batalla, no es nada fácil. Primero irte en la camioneta, bueno, eso es cómodo. A veces la gente se va en camiones y allá había lugares donde nos tenían que pasar hasta donde llegaba el camión o las camionetas. Nos pasaban a camionetitas de estaquitas de esas de redil, y para pasar unos ríos con piedras, no con mucha agua, a mí no me tocó con mucha afluencia, pero hubo veces que la camionetita se atascaba y nos teníamos que bajar caminando. Había veces, una vez fueron las 10, 11 de la noche, en campo, ahí en Guerrero, atravesando esos ríos, caminando bajo el agua. Quien ha ido a las misiones con el Doc o alguna otra misión, sabemos lo que es ir al campo, la picadera de mosquitos, el lugar donde te acomodaban para dormir,
cuando nos tocaba ir en noviembre, claro que hacía frío y estaba lloviendo y los zapatos llenos de lodo y tener que hacer todas tus actividades y era muchísimo trabajo. Eso era lo que a nosotros correspondía, pero quien organizaba toda la logística con la ayuda de Dios era el Doc Silva y él era el último en acostarse. A veces ya eran 11 de la noche, ya habíamos cenado, ya unos platicando, ya acostados y el doctor seguía operando. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que el seguir a Cristo es vivir una vida cómoda y no necesariamente. Se batalla, se sufre, pero vale la pena porque nuestro galardón ya está seguro con el Señor. Y yo espero que en su misericordia el Señor levante pronto al Doc Silva, ¿sí? Pero que se haga conforme todo esto a su voluntad. Ok, seguimos. Dios es quien tiene bajo control toda la historia. Nada de lo que ha pasado ni de lo que está pasando en el presente se le ha escapado al Señor. Tan es así que por medio del decreto de Augusto César, los únicos que podían o que pueden levantar decretos en lo natural, ya lo vimos, en este caso era un rey. Y en lo espiritual, solamente quien pone las indicaciones es el Señor. Los decretos espirituales. Bueno, por el decreto de Augusto César, Jesús nació en el pueblo profetizado en Miqueas 5:2, poco más de 400 años antes de que el Señor Jesús naciera, estaba profetizado que lo siguiente, si gustan buscar en Miqueas 5:2, dice así, si no se los leo. Dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que ellos vivían en un lugar, pero el Señor los lleva a propósito a Belén para que el niño naciera en Belén y se cumpliese esta profecía. Como fue, se cumplió. Y en Mateo 2:6 también dice, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, y se refiere a Judá, Judá toma el nombre esa región por la tribu de Judá, de esta tribu de Judá nació Jesucristo. Porque de ti saldrá un guiador que me apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Belén se pronuncia en hebreo Betlehem y significa casa de pan. Y precisamente de la casa de pan es que nació el pan de vida. Entonces, qué interesante es ver cómo a través del decreto de este rey Augusto César que estaba dado, ellos tenían que ir para allá para pagar sus impuestos. Esa es la razón por la cual el niño nació precisamente donde se había profetizado. Continuamos. Entonces hicieron un viaje largo. El segundo punto que vamos a mencionar, el primero fue que José y María tuvieron que hacer ese viaje. El otro punto es que su primer hijo nació en un establo sucio y sin ninguna comodidad. Esto todos lo sabemos, no me voy a ahondar mucho en esto,
pero sabemos que el niño nació entre animalitos en un lugar nada limpio, pero Dios sabe por qué. Y ahora comparamos que ese pesebre así sucio y maloliente viene siendo un símil de nuestro corazón, que en la misma condición estábamos cuando el Señor vino a nacer en el pesebre de nuestro corazón. Otro punto es que antes de que el niño cumpliese 2 años, tuvieron que huir a Egipto. Esta historia la conocemos cuando los reyes, en días pasados que estamos oyendo los devocionales, explican todo esto, no lo voy a explicar, es una historia conocida. Llegan estos reyes a darle oro, incienso y mirra, y entonces Herodes, que era el rey en ese tiempo, dijo: ay, pues si van a ir a ver al rey de los judíos, díganme dónde está, porque yo también quiero ir a adorarlo. No lo quería ir a adorarlo, quería ir a matar, ¿verdad? Y de entonces se venía una matanza de niños recién nacidos hasta 2 años. Entonces se calcula que cuando los reyes llegaron, pues obviamente ya el niño ya estaba más crecidito, y porque dice que llegaron a visitarlo a su casa, no dice que llegaron al pesebre donde nació, al establo donde nació. Si leen ustedes, dice que llegaron a verlo a su casa, y entonces el ángel Gabriel le avisa a José que huyan a Egipto. Ellos ya llevaban dinero con el oro que le habían llevado al niño para su manutención de ellos en tierras lejanas. Entonces ellos obedecen a Dios y se van. Punto número 3. Ver a su propio hijo, María, ver a su propio hijo morir sobre una cruz como un criminal. Heme aquí, hágase conmigo conforme a tu palabra, había dicho María. Ella se había entregado a Dios, y si esto incluía sufrimiento, ella estaba dispuesta a llevarlo a cabo. Entonces, estos 3 puntos que acabamos de ver son los sacrificios personales que tuvo que hacer María. Uno, su reputación, ¿sí? La otra, sus planes, que en sus planes entra que nació en un establo, que nació en Belén, tuvo que desplazarse y que tuvieron que huir a Egipto. Y el otro punto es ver a su propio hijo morir en una cruz. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad, chicas? Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Me parece que vamos bien. Punto número 4. Vamos a ver ahora el nacimiento, infancia y juventud del Señor Jesús. En Lucas 2, del 6 al 7, por si gusta alguien buscarlo, dice así: y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces vemos claramente cómo aquí habla del hijo primogénito. Dentro de este número 4 ponemos un inciso 1 si gustan, y vamos a ver hijo, pónganle hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? Es el que nace primero, de ahí viene primogénito. Pero sabemos que Jesús es el unigénito de Dios.
y que significa unigénito de Dios, que es el único, ¿sí? Así que no es lo mismo unigénito a primogénito. Unigénito, hijo único. Entonces Jesús es el unigénito de Dios. Sin embargo, Él era el primogénito de María y en este caso, pues, como padre adoptivo también de José. Si nos fijamos en la escritura, en Mateo 1:25, y ahí sí me gustaría mucho que voy a dar un tiempo para que me lo busquen. Al fin ustedes ya son bien rápidas para encontrar citas. Mateo 1:25. ¿Ya lo tienen? Pónganme por ahí unos avisos cuando ya lo tengan. Hola Jaquis, te saludo. Qué bueno que estás conectada. No sé si está por ahí Raúl, también lo saludamos. Hola Dianita, en lo que buscan su cita. Ay, Yola Altamirano, qué gusto. Te mando saludos, mi Yola. Hasta Jojutla, la República de Jojutla. Ok, qué gusto me da. Bueno, seguimos. Ya pusieron que ya tienen lista su cita. Ok. En Mateo 1:25 vamos a notar, y ahorita estamos hablando de que fue el primer hijo de María. Esto lo digo con mucha seriedad, con mucho respeto, y que el Espíritu Santo nos ilumine para mostrarnos lo que Él dice en su palabra. José y María tuvieron una relación matrimonial después del nacimiento del Señor Jesús. En Génesis, cuando el Señor une a Adán y a Eva, les dice que de hoy en adelante el hombre dejará a su padre y a su madre y se harán una sola. Está hablando el Señor, el diseño del matrimonio no es del hombre, es de Dios. Y entonces el Señor ha dispuesto cubrir y bendecir las relaciones en todo sentido, incluso íntimas. Esas son las principales, que Dios las cubre dentro del matrimonio. Incluso la Biblia menciona que el Señor dio este regalo no solo al hombre para procrear hijos, sino también es un deleite personal para cada persona. Entonces, es bien importante saber que un hombre no se debe negar sexualmente a su mujer ni su mujer a su varón. Esto algún día lo vamos a tocar. Pero en José y María como matrimonios era normal y tenía que ser como ordenanza de Dios que una vez que el niño naciera, ellos se unieran y tuviesen sus propias relaciones íntimas como cualquier pareja de judíos de aquel tiempo. Pero vamos a ver qué dice Mateo 1:25, ¿listas? Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hasta que dice, ¿verdad? Y hasta que implica que sí la conoció. El lenguaje aquí en Reina Valera es tan elegante, tan sutil, que dice que no la conoció hasta que. ¿Y qué significa que no la conoció? No significa que yo solamente conozco a ustedes que están ahorita en el grupo y que a otra persona no la conozco, ¿no? Aquí se refiere a que no la conocía íntimamente o sexualmente hasta que nació
hasta después de que nació el niño. Entonces, es importante, y por eso digo que lo tomo con toda seriedad, el saber que Jesús fue el Hijo de Dios engendrado en María por el Espíritu Santo, que lo sabemos, fue el primogénito de María y el unigénito de Dios, pero José y María tuvieron más hijos de su relación personal, de su matrimonio, y esto lo vamos a ver. Entonces ya vimos cómo dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, hasta después de que lo dio a luz. La Biblia menciona los nombres de sus hermanos de José y María, y esto los vamos a ver con detenimiento. Por ejemplo, se les adelanto, en Mateo 13:5, si quieren, se los digo más adelantito, porque esta parte la vamos a ver aquí adelante. Pero pueden anotar Mateo 13:55 y 56 y Marcos 6:3. En Mateo 13:55 habla de los hermanos de el Señor. Uno se llamaba Jacobo, José, Simón y Judas. Y en el verso 56 habla de sus hermanas. También lo pueden leer en Mateo 1:25 y en Marcos 6:3 habla de sus hermanas. Ok, más adelantito lo vamos a leer verso a verso. Y ahora vamos a ver el número 2. Palabras proféticas de Simeón. Una vez que el niño nace, vamos a ver esta historia. Después de los 33 días que la ley especificaba a María y a José, tenían que llevar al niño al templo en Jerusalén para presentarlo ante Dios. En ese lugar encontraron un anciano llamado Simeón. En cuanto los vio, pero en especial vio al niño, corrió hacia ellos, tomó al niño en sus manos y comenzó a orar a Dios en alta voz. Después, hablando a María, le dijo: una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué significa estas extrañas palabras pronunciadas por este anciano Simeón? Ciertamente, ni María ni José les tomaron mucho sentido a estas palabras, especialmente eso de que una espada atravesaría el alma de María. ¿Qué acaso su niño no era el Hijo mismo de Dios? Buena pregunta, ¿no? ¿No había venido él para salvar a Israel? Tal vez ambos padres y María se preguntaban esto: ¿de qué nos hablas? ¿No iba ese niño a redimir a su pueblo de sus pecados? ¿No sería esto algo glorioso y lleno de gozo? Una espada, lo tenían en mente, que atravesaría el alma de una mujer, significa tragedia, dolor y tristeza, ¿a poco no? Que te digan a ti: una espada atravesará tu corazón. ¿Cómo? ¿Cómo podía ser la venida del Mesías esto? Traer tristeza y dolor.
ninguno de ellos podía imaginárselo como si estuviéramos en sus zapatos, hubiese pasado lo mismo con nosotros. Gran parte del doloroso privilegio de la maternidad de María sería ver a su hijo rechazado y crucificado. Por la gente que vino a salvar. Ese mismo día que llevaron al niño a presentarlo en el templo a Jerusalén, había otro personaje en el templo. Esa otra persona también reconoció al niño. Y en esta ocasión era una anciana. Simeón era anciano y Ana también era una ancianita que prácticamente no solo servía en el templo, sino vivía en el templo. Ella era una viuda de 80 años de edad. Ella había vivido y servido en el templo de Dios prácticamente toda su vida, y ella todo el día adoraba, de día y de noche adoraba al Señor. Cuando Ana, que también era profetisa, y profeta o profetisa es la persona que habla de parte de Dios. Ana reconoció a Jesús como lo hizo Simeón y le dio gracias al Señor y habló acerca de él a todos los que estaban a su alrededor. Ella habla públicamente del niño y Simeón le habla a sus padres del niño. ¿En dónde encontramos a Ana? En este mismo capítulo, en el verso 36 al 38. Cuando Ana reconoció a Jesús, dio gracias al Señor y habló acerca, ya vimos, a todos del niño. Qué emocionante. Por un lado le dicen una espada atravesará tu corazón, y por el otro lado qué emocionante para José y María aquel día en el templo en Jerusalén. Estas dos personas que habían reconocido al niño habían pasado su vida en comunión con el Señor. Ellos tenían una relación íntima con Dios y por supuesto que a ellos fue a los primeros que Dios les reveló quién era su Hijo. ¡Qué privilegio! Esto que nos anime a nosotros a estar cerca del Señor para que día a día nos siga revelando a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque al estar llena del Espíritu Santo, Dios te va a seguir hablando y revelándose a tu vida. Estos dos personajes estaban tan familiarizados con el carácter mismo de Dios que inmediatamente reconocieron que ese bebé era su hijo. Ahora aquí vemos a alguien más. Hola Fabiola, buenas tardes. Y también vemos a Gloria Gómez desde Chicago. Hola prima, saludos. Saludos a toda la familia. Qué gusto que estemos comunicadas a través de este medio y hablando de nuestro precioso Señor. En aquel tiempo, en la cultura judía, los ancianos eran sumamente respetados, no como ahora,
que a los ancianos ya no se les respete de ninguna manera, ni de tu familia ni de otro lado. Y sus profecías también tenían un peso, porque eran gente seria, ¿sí? Mucho se habla de que a las afueras de un pueblo se sentaban los ancianos y ahí es donde ponían las leyes, ponían el orden, veían todas las situaciones de cada pueblo, los ancianos, ¿sí? Hoy nuestra juventud no valora a los ancianos o a la gente de edad avanzada. Ellos nos transmiten sabiduría, pero en la actualidad los jóvenes ahora no quieren saber nada y se están perdiendo de que Dios mismo les puede estar hablando a través de ellos. Así que estos dos ancianos fueron sumamente privilegiados porque ellos conocían directamente, estaban relacionados todo el tiempo con Dios y fueron a los primeros que el Señor les reveló al Mesías. ¡Qué privilegio! Ahora vamos a ver cómo fue la juventud del Señor Jesús. Hay muchas películas, hay muchos mitos. Y mitos, si ustedes buscan, significa mentira. Hay muchos mitos en relación y películas en relación a la juventud del Señor. También saludamos a Sonia. Hola Sonia, buenas tardes. No sé si ya te saludé, pero hola. Entonces vemos cómo pasaron los años en los cuales Jesús se desarrolló desde su infancia hasta su madurez como un hombre común y corriente, como cualquier varón que nace en esta tierra, como tú, como yo, como cualquier varón así se desarrolló. La influencia de su madre sobre él durante ese tiempo era sin duda muy grande, como lo eres tú para tus hijos. La influencia que tuvo esta preciosa y hermosísima mujer llamada María fue relevante en el crecimiento de su hijo y de sus demás hijos, como vamos a ver. Fue de grande importancia la influencia de ella. Los evangelios nos hablan sobre todo donde dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, y era amado por los hombres. Al Señor Jesús sudaba, se tenía que bañar, le crecía el pelo, le crecían las uñas. Cuando el niño era pequeño, mudó sus dientitos como tú y como yo. Cuando crecía también le dolían sus huesitos. Cuando corría, cuando empezó a caminar, seguramente muchas veces se le cayó a sus padres. Cuántas veces no se rasparía su pielecita. Era un niño normal. Su ministerio todavía no iniciaba y era un niño común y corriente. No hacía ningún milagro, que quede claro. Hay películas donde se ve que agarra lodo o tierrita o barro y le da forma a un pajarito y luego le sopla y vuela el pajarito. Eso no es verdad. El Señor Jesús no hizo ningún milagro porque todavía su tiempo no había llegado. Todos los milagros que se realizaron a través de Jesucristo fueron hasta que fue bautizado y el Espíritu Santo posó sobre él permanentemente, y el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo y él fue el que fue lleno de todos los dones que conocemos, tanto ministeriales como del Espíritu Santo. Todos los dones, en todos ellos operaba el Señor Jesús, sin quitarle,
sin que el Señor tuviese los atributos. La naturaleza todavía era humana, pero los atributos del Padre no los tuvo en la tierra, como ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, no los tuvo, que quede claro ese punto. Ok, continuamos. El Evangelio nos dice, ya vimos que él crecía en sabiduría. Por 18 años se sometió al hogar paterno, puesto que José había muerto durante aproximadamente ese tiempo, dicho por los eruditos y por los historiadores. Es lo más probable que Jesús, como hijo mayor, compartía con su madre los problemas de familia. ¿Cuántas veces María no llegaba a su hijo mayor y le decía, ayúdame, mira a tu hermana, mira a tu hermano, o vamos a entregar este trabajo, etcétera, etcétera? O le pedía consejo, etcétera, etcétera. Él llevaba la responsabilidad como hijo mayor de su familia y él sustentaba económicamente a su familia y apoyaba moralmente a su mamá. En aquel tiempo ya no le llamaban el hijo del carpintero, sino el carpintero. Puedes decir, y a ver dónde dice eso. Pues, ¿qué les parece si lo leemos en Marcos 6.3? Vámonos rapidito a buscar Marcos 6.3 para ver dónde lo dice. Y ahorita me muevo rapidito en esto. Marcos 6.3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Lo dice claramente en... Ay, ya me perdí, chicos. En Marcos 6.3. Voy a poner aquí palomitas para que no me pierda. Ahí anótenlo para que después con calma vayan llevando sus notas. Vamos a ver otro aspecto. Entonces ya vimos que la juventud, la infancia, la niñez del Señor Jesús fue tan normal como la de cualquier ser humano sobre la tierra. ¿Cuántas veces? Pues su madre también lo tuvo que corregir, como tú corriges a tus hijos. Lo enseñó a comer, lo enseñó a caminar, lo bañaba, estuvo al cuidado. Seguramente en alguna ocasión el niño pues se enfermó de su estómago o tuvo pues alguna poca de temperatura. En fin, enfermedades propias de un niño que se cayó y se raspó la rodillita. María hizo una tarea excepcional al cuidado de su pequeño, como lo hicieron las personas que te criaron a ti y a mí. Ok, ahora vamos a ver que fue una excelente madre y vamos a leer la porción, vamos a guiarnos en la porción donde se refiere a que una espada penetraría su corazón. La relación entre María y Jesús cambia. Llega un momento en que las relaciones con nuestros hijos, aquí fue diferente, pero cuando nosotros tenemos a nuestros niños pequeñitos y de repente crecen, nuestras relaciones con nuestros hijos van cambiando en muchos aspectos.
pero aquí sufrió un cambio drástico y tenía que ver con el ministerio del Señor y el motivo por el cual vino a la tierra. La relación entre María, aproximadamente el Señor Jesús tenía 30 años cuando todo cambió. El primer milagro sucedió en una boda en Caná. Los invitados incluyeron a Jesús, a los discípulos y a María su madre cuando les faltó vino. María llegó con Jesús y les dijo: no tienen vino. Jesús le contestó: ¿qué tienes conmigo, María, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él no estaba rehusando la petición de su madre. Él simplemente estaba tratando de usar ese incidente del diario vivir para hacer que ella comprendiera que la relación entre ellos ahora era diferente. Él ahora pertenecía al mundo tanto como a ella. Ya no era su hijo exclusivo, ahora nos pertenecía a todos nosotros. Iniciaba su ministerio, por lo cual él vino. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Les voy a explicar algo en relación a lo de las bodas. Este es un enfoque, ¿verdad? Y parte de la historia, de acuerdo a eruditos de la Biblia. Las bodas de Caná, imagínense, ya saben que a nosotros nos gusta mucho imaginarnos. En las bodas estas de Caná, en los días de Jesús, las bodas eran fiestas que duraban una semana. Los banquetes se preparaban para muchos invitados y la semana se la pasaban celebrando la nueva vida de la pareja. Esto, para los que nos reuníamos en casa de Maru Castrejón, el hermano Álvaro nos dio varias clases en relación a cómo eran las bodas judías. Así que ya la gran mayoría lo sabe, pero duraban 8 días. Y eran estas fiestas, a estas fiestas muchas veces se invitaba a todo el pueblo. Depende de la economía también de la familia. Además, no eran pueblos como lo son ahora, las ciudades enormes, eran poblados más pequeños. Entonces, se les invitaba a la gente de todo el pueblo y ellos iban, ya que se consideraba un insulto rehusar esa invitación. Nosotros estamos llamados y está la invitación puesta para todos nosotros de parte del Señor a las bodas de su Hijo, que pronto se celebrarán y estamos invitados. No rechacemos el ir a esas bodas. Fue como breviario cultural. Entonces se consideraba un insulto rehusar esta invitación. Al tener a tanta gente en esta fiesta, pues se necesitaba hacer una planeación muy cuidadosa y era una vergüenza que se acabara el vino. Como puede ser una vergüenza que se te acabe la bebida o el refresco, etcétera, etcétera. Pues rompía las leyes tácitas de la hospitalidad. Y en la actualidad es igual, pero allá en aquel tiempo era tremendo. Entonces, el Señor Jesús quiso resolver este problema. María tal vez
no le estaba pidiendo al Señor Jesús que hiciera un milagro. ¿Y saben por qué no le estaban pidiendo un milagro? Porque todavía no había hecho ni uno solo. Este sería el primer milagro llevado a cabo por el Espíritu Santo a través del Señor Jesús en el ministerio de Cristo. Entonces, por eso es que no le estaba pidiendo un milagro, ella le estaba pidiendo, oye, échales la mano, a ver de qué manera van y consiguen vino en otro lado, sino que precisamente ayudar a resolver en este problema, hallando un poco de vino. La tradición dice que José, esposo de María, ya había fallecido para ese tiempo, de modo que acudió a su hijo para que ayudara a la familia a salir de este problema. La respuesta de Jesús a María no es fácil de entender cuando le dice que tienes conmigo mujer. Y quizás ese es el punto. A lo mejor María no logró entender lo que Jesús pensó hacer, pero confió en que Él lo haría. Los que creemos en Jesús podemos hallarnos en situaciones que no entendemos, pero debemos seguir confiando en que Él hará lo mejor. María se sometió a la forma de actuar de Jesús. María no le da órdenes ni se las dio en ese tiempo. Ella se sometió a la forma de actuar de Jesús y reconoció que Él era en ese momento más que su hijo humano. Ahí ella está reconociendo al ver el milagro llevado a cabo que Él era no solo su hijo, sino que también era el Hijo de Dios. Ella ya sabía que había dado a luz al Hijo de Dios, pero ya empezaba a hacerse viva esta situación. Como María, nosotros debemos someternos al Señor y permitirle que resuelva nuestros problemas a su manera y no a la nuestra, porque la nuestra ya hemos visto que no funciona, ¿verdad? Entonces, lean la historia en las bodas de Caná y van a ver, para muchos ya es conocida, y van a ver cómo el Señor pidió que llenaran unas tinajas y pidió que le echaran agua, y después le dice al catador o al maestresala que probara el vino, y el vino era de la mejor calidad. Era un vino nuevo hecho por el Señor, que también Él está destinando, esperándonos con ese vino nuevo para cuando estemos en sus bodas. Ok, entonces, después de este acontecimiento, pasaron meses en los cuales María no tuvo oportunidad de ver a su hijo Jesús, pues Él iba de una ciudad a otra con sus discípulos, enseñando y sanando. Seguramente ella oyó los feos rumores acerca de su hijo. Unos decían que él estaba poseído por el diablo, otros decían, como los líderes religiosos, otros se molestaban porque sanaba en el Shabbat, en el día de reposo, en el sábado. Ellos le tuvieron por hereje y su odio contra él día a día iba creciendo. Aún sus hermanos en la carne no creían en él. Esto lo podemos ver. Les voy a pedir que vayamos a Juan 7:5 rapidito.
Juan 7:5, y dice así: porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahí está, para que no digan, ay, la mamá le dijo algo que no era verdad. Ahí está escrito. Ni sus hermanos en la carne creían en él. Un día María y sus otros hijos fueron a verle, pero cuando le avisaron que ellos le esperaban afuera, él mandó decir que su madre y sus hermanos eran todos los que siguen a Dios y hacen su voluntad. Voy a leer por último esta cita donde dice que en Mateo, vámonos a Mateo 12:46, ya que tienen por ahí su Biblia. Y con esto voy a terminar nuestra clase para que la próxima semana continuemos. Mateo 12:46 al 50. Y este pasaje se refiere a que cuando María y sus otros hermanos fueron a verlos, el Señor dijo esto. Y dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Si quieren podemos leerlo en otra versión. Se los leo en la nueva traducción viviente y dice de la siguiente manera en el 46. Dice: mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Con esto vamos a dar por concluido. La próxima semana vamos a ver los pasajes donde mencionan quiénes son los hermanos del Señor. Si gustan anotar las citas para que las vayan buscando en casa, yo en el grupo Colibrí ya se las di y en el del devocional también, pero ahí les va. Pueden ustedes leer, por favor, Mateo 12:46, Mateo 13:55 al 56, Marcos 6:3, Juan 2:12 y Primera a los Corintios 9:5. La próxima clase vamos a continuar viendo cómo, siendo María humana, podemos imaginar que en esta ocasión, cuando dijo quiénes son mi madre y mis hermanos,
como ella en esta ocasión sintió como una espada entrando en su corazón. Sin embargo, nunca dejó de confiar en él, aun cuando no lo podía entender. Yo creo que esa fue una de las primeras espadas que penetraron en su corazón. Tal vez ella podía o pudo haber pensado: mi propio hijo me está desconociendo, pero vamos a ver cómo no fue de ninguna manera esto. La próxima semana continuamos con nuestra clase. Tal vez no sean las 2 horas como hoy, pero va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Les pido que por favor, si Dios les ha hablado y desean tocar este tema que a veces puede ser delicado, pues por las tradiciones de la religión de muchos años en México, pero es importante que conozcamos la verdad de Dios, y esa verdad está en la Biblia. El Señor bien claro lo dijo en Juan: conocerán la verdad y la verdad los hará libres, y sabemos que la única verdad es Jesús. Él es el único camino al Padre y Él es el único que nos ofrece vida eterna. Si tú que estás viendo este estudio, cosa que te agradezco y cosa que te digo que qué bueno que lo estás haciendo, es el día de que tomes una decisión, de que entregues tu vida al Señor Jesucristo, y no solo que tengas una religión, sino una relación personal. Y antes de quien guste hacer esta oración, les comento que el próximo jueves iniciamos nuestra sesión de oración a través de Google Meet en el grupo de, ¿cómo se llama? Del devocional y de Colibrí, a través del WhatsApp que tenemos. Nuestra hermana Tania nos hace favor de enviarnos el link para podernos meter y a orar. De verdad es importantísima la oración hoy más que nunca. Si hace 2000 años el Señor nos dijo orar sin cesar, y que todo lo que pidiésemos al Señor Él lo daría en oración, Él responde nuestras oraciones conforme a su preciosa voluntad. No dejemos de orar. El tiempo no está nada fácil, y eso lo podemos ver, lo podemos palpar, y yo las invito a que se unan en oración. De verdad hemos visto respuestas del Señor impresionantes. Entonces son los jueves a las 8 de la noche. Tania 5 minutos antes nos va a enviar el link, y pues las espero. Ojalá que se puedan conectar. No tenemos excusa para decir: es que no tengo tiempo de ir. No, estamos en casa. Preparen sus cenas, sus meriendas a sus niñitos, a sus maridos, incluso siéntense con sus jovencitos para que también aprendan a orar. Hagámoslo. Somos una familia y hoy más que nunca debemos estar unidos. Sigamos tomando nuestras precauciones, cuidándonos. Esta enfermedad no es una mentira, no es un invento ni de gobiernos ni del hombre. Es real, y además creámosle a Dios. Lean Mateo 24 y Mateo 25 y van a ver cómo todo esto está escrito, porque el Señor nos está avisando y nos está advirtiendo de lo que viene en su inmenso amor. Él nos está alertando, pero también nos está diciendo que tengamos nuestra lámpara encendida. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Leyendo, escudriñando, orando y poniendo por obra los mandatos de nuestro amado Señor. Si nunca has hecho una decisión de entregarle tu vida al Señor,
yo te invito a que lo hagas. Esto no es magia. Esto no significa que en este momento ya pasó, ya diste ese paso y ya de aquí, aunque le des la espalda a Dios, ya funciona y ya eres hija de Dios. Es un proceso, como lo he explicado vez tras vez. Cuando tú le pides al Señor perdón, cuando tú le dices que entre a tu vida, cuando tú le dices que lo quieres hacer el dueño de tu vida y que reconoces que el Señor Jesús murió por ti para el perdón de tus pecados y regalarte vida eterna, entonces se inicia un proceso, cae la semilla del mismo Dios en ti, y si tú le colaboras al Señor, esa semilla va a ir creciendo. Pero si ya no le colaboras y le das la espalda, esa semilla se pierde. Y el hacer una oración no te da la salvación, sino el permanecer unido al Señor para seguirte nutriendo de Él y que Él te dé el crecimiento. Nos despedimos, chicas. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios, misma hora y mismo lugar. Me despido de ustedes, las amo en el amor de Dios. Bendiciones. Bye.